final. Voy a continuar nuestra serie de mensajes que estamos hablando estas últimas semanas sobre una vida bendecida. Dile a la persona que está a tu lado, una vida bendecida. Sí, una vida bendecida. Y hoy es el tema número 4. Y me gustaría que me acompañen en Lucas capítulo 6. Sí, tiene mucha calor hoy. Lucas capítulo 6. No sé si el aire está muy caliente. Está a fuego. Santo Dios. Ayúdenme por favor, que si no me derrito. Lucas capítulo 6, versículo 28. El tema de nuestra enseñanza del día de hoy es trasplante de corazón. Trasplante de corazón. Lucas 6:28 dice así. 6:38. Dice así: dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida y rebosando, darán en nuestro regazo. Porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Uno de los errores más comunes que la gente comete al respecto de este versículo es suponer que Jesús está refiriéndose solamente sobre el dinero. Y en verdad, Jesús está queriendo enseñarnos a través de este versículo un principio que se puede aplicar en cualquier área de nuestras vidas. En cualquier área de nuestras vidas. No es solamente hablar sobre dinero, mas en cualquier área de nuestras vidas Jesús está queriendo enseñarnos un principio importantísimo sobre el dar. Y entendemos que con mejor claridad a que Jesús está refiriendo aquí, si examinamos el contexto general de los versículos anteriores, 36 y 37, si volvemos al versículo 36 de capítulo 6, dice así: sean compasivos, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis. Vamos de nuevo: no juzguéis y seréis, y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis. Perdonad y seréis. Entonces, solo entonces que después de decir tenga misericordia para que tenga misericordia con ustedes, no juzguéis para que no sean juzgados, perdone para que sean perdonados, solo entonces que ahí Jesús, Él dice: dad y se les dará. Sí, este principio también se aplica al dinero, pero también el mismo versículo puede aplicarse al perdón. El mismo versículo puede aplicarse a la misericordia. El mismo versículo puede aplicarse a la compasión. El mismo versículo puede aplicarse a tu tiempo. Entonces Jesús está queriendo enseñarnos algo más profundo de aquello que nosotros generalmente tenemos como conocimiento de este versículo. Él dice: si ustedes dan, se le ha devuelto una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Repite conmigo: una medida llena, apretada
sacudida y desbordante. Esa medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Me estoy derritiendo, ayúdenme. Es el tipo de medida. Y ayer nosotros fuimos a un lugar y los niños pidieron para comprar unos dulces. Y esos dulces se venden en cajas. Y no te venden por cantidad, sino por caja. Entonces, con tal que la caja cierre, ellos te cobran por la caja. Entonces, cuando yo llegué al lugar donde los niños habrían comprado los dulces, la pastora me había explicado que ellos colocaron los dulces dentro de la caja. Y como bien latinos que somos, colocaron en esa caja una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Ellos colocaron una medida en la cual ellos te cobran por el tamaño de la caja. Con tal que la caja cierre, te cobran el precio de la caja. Entonces ellos nos dicen, ¿cuánto puedes poner dentro de esa caja? Entonces ellos agarraron y colocaron esa medida llena, la apretaron, porque habían unos marshmallows. Marshmallows, ¿qué se dice? Que son los redonditos, tubitos de este tamaño. Y cuando lo sacaron parecía papelito, porque tanto lo apretaron, porque le apretaron tanto. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está queriendo decirnos? Que hay mucho más allá de dar dinero y recibir dinero. Es mucho más allá de dar finanzas y recibir finanzas. El Señor está queriendo enseñarnos el principio de dar, el principio de ser generoso. Dile a la persona que está a tu lado, para los generosos hay beneficios. En realidad, esta medida llena, apretada y sacudida y desbordante eran términos que se utilizaban antiguamente en la agricultura. De acuerdo con el Antiguo Testamento, los agricultores de Israel debían dejar el grano para los pobres en las esquinas de sus campos. Por lo tanto, cada año durante la cosecha habían dos clases de personas cosechando: aquellos que trabajaban en la cosecha para recoger todo el grano y colocar en el lugar donde se guardaba el grano. Pero también habían las personas que no trabajaban para recoger el grano, pero sí iban a recoger el grano que era separado específicamente para ellos, porque para ellos no era un trabajo, sino era una cuestión de vida o muerte. Entonces a unos se les pagaba para cosechar y a otros era una cuestión de vida o muerte. Entonces los cosechadores primarios en el centro del campo llevaban sus canastas y colocaban todos los granos que podían cosechar, lo llevaban al lugar donde se guardaba y volvían a continuar su trabajo. Y a estos trabajadores no les importaba qué tan llenas estuvieran las canastas, se les pagaba por hora y eso era su trabajo de ellos. Pero para los otros era una cuestión de vida o muerte. Pero el dueño, aquel que pagaba a esas personas para cosechar, también les pagaba para que algunos granos sean separados para aquellos que no tenían esas condiciones de poder ni siquiera trabajar, sino recoger lo suficiente para llevar a su familia, para poder sobrevivir. Porque la generosidad, la acción de dar, no es dar por cuanto yo tengo y por cuanto me sobra, sino es dar porque más allá de dar hay una necesidad con otras personas que tal vez yo no tengo el conocimiento, pero hay personas que pueden tener mucho beneficio con aquello que yo puedo dar.
El dar no se trata de que yo tengo mucho y si me sobra yo doy. Porque las sobras no es una manera generosa de decir te doy. Es una manera de decir lo que no me falta, lo que no me importa, lo que no es importante, pues lo entrego. El Señor está queriendo cambiar nuestra percepción al respecto del principio de dar. El dar va mucho más allá de decir estoy dando lo que me sobra o estoy dando de lo que tal vez dentro de mi capacidad consigo entregar, sino que va mucho más allá de decir tal vez esto me pueda faltar un poco aquí y allá, pero puede ser de caso vida y muerte para alguien que lo está necesitando. Y no lo doy porque alguien lo necesita, sino lo doy porque yo aprendí el principio de dar. Hay personas en el Antiguo Testamento que recogían el grano que se quedaba en las esquinas de los campos, que tal vez tenían que caminar varios kilómetros para llegar a ese lugar, y la cantidad de comida que pudieran poner en su canasta sería la cantidad disponible para sus familias. Entonces para ellos tenían un incentivo de vida o muerte para poner en la canasta tanto grano que fuera posible. Entonces para ellos colocar esa medida llena, sacudida y desbordante era un caso de vida y muerte. Para otros era un caso de trabajo. Pero en los ambos casos el Señor está queriendo enseñarnos un principio: el dar. Y el dar solamente tendrá el significado, el dar solamente funcionará de verdad cuando lo hagamos con un corazón diferente. Y eso es que el Señor está queriendo enseñarnos. Eso es lo que el Señor está queriendo decirnos. Y cuando Dios hace un trasplante de corazón en nosotros, podemos entender y practicar algunos principios importantes. El primer principio que el Señor quiere enseñarnos cuando hace un trasplante de corazón, cuando quiere cambiar nuestra percepción al respecto de dar, porque cuando hablamos de dar, generalmente, porque venimos de una cultura latina que infelizmente hay muchas malas concepciones de un dinero mal administrado, de una donación mal administrada. Entonces automáticamente cuando hablamos de dar y hablamos de iglesia, nuestra mente ya se bloquea. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vamos a ser sinceros. Cuando se habla de dar, cuando se habla de iglesia, automáticamente las personas bloquean su cabeza, bloquean su mente, porque tal vez en épocas pasadas, en otras iglesias, tal vez tuvieron una experiencia contraria, una experiencia negativa, y eso hace que la persona automáticamente, en cualquier experiencia parecida futuramente, hay un bloqueo. Pero el Señor está queriendo decirnos que el problema no está a quién lo das. El problema comienza directamente en nuestro corazón. Que si yo doy algo a alguien que me dice que lo va a colocar en cierto lugar y la persona no lo hace, Dios no va a cobrar de ti que tú entregaste. Dios va a cobrar directamente de la persona que no lo administró correctamente. Y no tiene nada que ver con la persona que lo dio, sino con la persona que lo administró. El Señor está queriendo enseñarnos que después de tener un trasplante de corazón, existen ciertos principios que necesitamos entender para poder abrir nuestra mente para lo nuevo de Dios, para lo nuevo del Señor. Y el primer principio que el Señor quiere ministrar en nuestros corazones es que Dios no quiere que tengamos la visión de poseer. Él quiere que compartamos su visión de dar.
Lucas 6:38, dad y se os dará. Comienza primero con el dar. Comienza con el primero de decir, yo doy, yo hago, yo entrego. Y muchos maestros y predicadores en la Biblia, bien intencionados, caen en esta trampa y motivan a otros para que hagan lo mismo. El principio de dad y se os dará debe ser nuestra recompensa, no nuestra motivación. Y es por eso que Jesús dijo primero, no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no serán condenados, perdonen y se les perdonará. Entonces, si entendemos el contexto de esta promesa, nos motiva a reflexionar que Jesús no está hablando directamente sobre dinero. Si usted juzga, será juzgado. Y si usted juzga, será juzgado con una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Si usted condena, usted recibirá condenación con una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Si usted no perdona, no será perdonado con una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Pero por otro lado hay una buena noticia, porque si usted perdona, se le devolverá el perdón en una manera llena, apretada, sacudida y transbordante. Si usted tiene compasión, recibirá compasión de una manera llena, apretada, sacudida y transbordante. Entonces, si usted siembra amor, recibirá la cosecha desbordante de amor. Y este es el principio fundamental de Dios. Parece que la idea que se presenta con nosotros en este texto es de un Dios que solo bendice a alguien si alguien lo bendice, si alguien solamente da. Pero si vemos Mateos 10:8, dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, porque si de gracia recibisteis, de gracia necesitan dar. Entonces en ningún momento el Señor dice que aquellos que dan serán únicamente los que recibirán. El Señor está diciendo, aquellos que tienen, de gracia recibieron. Y si de gracia recibieron, de gracia también tienen que dar. Entonces el concepto de dar no viene porque parte de que yo tengo un corazón muy generoso y voy a dar, sino que viene porque yo, antes de haber dado o de querer dar o pensar en dar, yo ya había recibido de gracia. Repito de nuevo para que quede más claro. El Señor está queriendo enseñarnos que este principio de dar no solamente viene porque yo doy y recibiré en una medida abundante. No es eso, sino que si yo doy, o antes de pensar en dar, yo ya había recibido de gracia. Y si yo recibí de gracia, no puedo tener la autoridad de decir yo no voy a dar. Porque si a mí se me fue dado de gracia, ¿cómo yo puedo cobrar de lo que yo doy, siendo que yo recibí de gracia y de gracia tengo que dar? Es lo que le dice la Biblia. Entonces, antes siquiera de el pensar en dar, tú tienes que darte cuenta de que tú ya recibiste de gracia. Dile a la persona que está a tu lado, tú ya recibiste de gracia. No, pero dile de verdad, ya recibiste de gracia. Lo que quiere decir la palabra de Dios es, perdonamos porque somos perdonados, amamos porque somos amados, y damos porque Dios nos ha dado primero. Primera de Juan 4:19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Entonces el hecho de dar no tiene nada que ver con tu concepto de decir yo soy generoso.
Porque antes de que tú seas generoso, tú ya habías recibido de gracia por el Señor. Entonces el Señor está queriendo decir: no quiero que ustedes tengan una bendición en la cual solamente se quede para ustedes. No quiero que ustedes tengan la visión, una meta de poseer, sino que Él quiere que compartamos su visión de dar. Porque si conforme a lo que hacemos recibimos mucho más, porque conforme nosotros recibimos podemos dar. Yo no puedo darte algo que yo no recibí, y tú no puedes dar nada que tú no recibiste. Por eso mucha gente hoy en día tiene problemas en amar a sus hijos. Muchos padres tienen problemas en amar a sus hijos porque ellos tuvieron problemas cuando ellos eran hijos y no recibieron amor. Entonces, si tú no recibiste amor cuando eras hijo, cuando seas padre vas a tener el mismo problema de dar amor, porque tú no puedes entregar algo que tú no recibiste. Por lo contrario, aquellos que reciben mucho amor tienen mucho amor para dar, porque aquello que yo recibo yo puedo dar. Ahora tenemos un contexto mayor del conocido: den y se les dará. Y no es coincidencia que Jesús comienza con estas palabras. En el versículo 20 Él dice: dale a todo el que te pida. Dale todo al que te pida. Ambos versículos comienzan con la acción de dar, den, dar. Y el Señor está queriendo hacer una cirugía muy asertiva en nuestro corazón, porque nosotros somos muy buenos para juzgar a quien damos, y nos olvidamos que nosotros no fuimos juzgados cuando se nos dieron. Nosotros somos muy rápidos en decir: si yo doy, ¿en qué será que van a usar? Si yo entrego, ¿será que lo van a mal administrar? Pero nos olvidamos que cuando nosotros recibimos, aquel que primero nos dio no juzgó nada a nuestro respecto al habernos dado algo, sino que nos dio de gracia. Y en ese camino nos perdemos, en el hecho de que si yo tengo para dar, yo tengo derecho de decidir cuándo doy y cuándo no doy. Nos sentimos dueños sobre aquello que tenemos, y al sentirnos dueños sentimos la necesidad de que tenemos que juzgar para dónde va lo que damos, o cuándo damos, o cómo damos, habiéndonos olvidado que un día alguien nos entregó y nunca juzgó de aquello que Él te entregó, mas Él te lo entregó y te lo dio por gracia, y nunca te cobró nada sobre aquello que Él te dio, al punto que Él se entregó en la cruz como cordero, fue llevado al matadero y no dijo ni una palabra hasta que se cumpla su muerte y su resurrección, y murió por ti y por mí, y Él nos entregó la vida eterna. Y Él nunca te cobró de esa vida eterna que Él te da. Él nunca te dijo: te doy la vida eterna, pero tienes que hacer esto por mí. No, al contrario, Él te lo entregó, y te lo entregó por gracia. Entonces el Señor quiere hacer una cirugía en nuestro corazón, para que entendamos que el principio de dar va mucho más allá. El segundo principio que el Señor quiere hablar en nuestros corazones es que Dios no quiere que tengamos un corazón que piense de manera egoísta. El egoísmo nos dice que si damos
tal vez no tendremos lo suficiente, o que Dios será fiel a su promesa de cubrir nuestras necesidades, pero Dios nos está diciendo, no deben permitir que su corazón piense de esa manera. Si tú piensas conmigo, el ser generoso tal vez envuelva a que tal vez falte aquí o allá un poco. Y como el dueño de aquel campo de granos que instruía a sus trabajadores a cosechar todos los granos en una canasta y llevarlo al lugar donde se guardaba, donde se almacenaba, pero pedía para que los granos que cosechaban, que se caían en el suelo, que lo dejen ahí, para que aquellos que tengan una necesidad de vida o muerte puedan pasar por esos campos a recoger lo que se había caído, para que ellos también puedan llevar en sus canastas una medida buena, llena, apretada, sacudida y transbordante, porque tal vez para ellos la necesidad era mucho más que para los dueños del campo de granos. Entonces el Señor está queriendo hacerte entender, tal vez falte un poquito aquí o allá, tal vez pases apretadito un poquito aquí o allá, pero para otros es una necesidad de vida o muerte. ¿Cómo nosotros podemos juzgar la necesidad del otro si es que no sabemos cuál es la necesidad del otro? Entonces el Señor está queriendo decir, estoy haciendo un corte en sus corazones para arrancar el sentimiento de sentirse dueños de aquello que ustedes tienen. Porque si vamos a la raíz de todo y la colocamos como es, podríamos decir que si hoy trabajamos es porque Dios nos dio salud. Y si hoy tenemos algo, sea poco, mucho, nada, es porque tenemos salud, ¿sí o no? Si Dios quisiese, nos hace echar en cama y no trabajamos más. ¿Alguna vez ya pensaste así? Vamos a ir profundo en el tema. Si Dios realmente quisiese, te colocaba una infección, no ibas a trabajar, no tenías más. Ahí te mueres y la vida continúa. Pero quien comenzó es Dios entregándote la vida, dándote fuerzas para trabajar. Y Dios te dio de gracia para que puedas trabajar. Y en ningún momento Él te juzga qué haces con tu vida. En ningún momento Él juzga qué tú haces con aquello que Él te dio. Él no va a juzgarte desde que lo hagas dentro de los parámetros correctos. Él te da libertad. Él te dice, mira, te entrego todo, todo es tuyo, solo devuélveme el 10%, el 90%. Tú haces lo que tú quieras con eso. Administralo bien, administralo mal, haz lo que te dé la gana. Pero te pone un parámetro. Yo te di todo, administralo bien. Y si tú lo haces de la manera correcta, entonces tú comienzas a avanzar en la escalera de confianza y fidelidad. Y en cuanto más Dios puede confiar en ti, más tú vas creciendo en esa escalera, más vas subiendo, más vas aumentando, y más el Señor puede confiar en ti. Porque si en lo poco fuimos fieles, en lo mucho el Señor te pondrá. Entonces el principio de dar es algo que el Señor está queriendo cambiar en nuestro corazón. Una de las mayores características que un creyente puede demostrar que es un discípulo de Jesús es que él se vuelve o ella se vuelve una fuente
que recibe y que da. Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Todo lo que el Señor te dio nunca es para ti. Si tú te das cuenta, todo lo que el Señor te dio siempre fue para los otros. ¿Te diste cuenta que cuando tú ayudas te sientes bien? Yo estaba buscando sobre algunos efectos de ser generoso, de dar, y vi 4 efectos que me llamó la atención. Uno de los efectos de ser una persona generosa que da es que, al igual que el chocolate y otros antojos, el dar nos hace sentir bien. ¿Quién aquí un día ayudó a alguna persona sin pedir nada de vuelta? Le ayudó y después que vio que su ayuda fue exitosa, la persona dice: wow, me siento bien. ¿Alguien alguna vez ayudó a alguien aquí? ¿O solo 2? Santo Dios, no hay nadie que ayude aquí. ¿Quién aquí ayudó una vez a alguna persona sin pedir nada de vuelta, sin beneficios ninguno? Ya comenzaron a bajar las manos. Sí. Y después que tú ayudas, ¿sí o no te sientes bien? Otro, dar nos proporciona un estímulo neurológico. El dar hace que tu mente produzca una esencia que te hace sentir bien. Otro, la generosidad hoy puede mantener alejado al médico. El ser generoso tiene un efecto que te puede alejar de los doctores. La Universidad Carnegie Mellon descubrió que ser voluntario durante 4 horas a la semana disminuye drásticamente la tensión arterial en adultos. Y existen otros factores de estilo de vida positivos que podemos integrar en nuestras vidas y pueden ayudar a las personas a envejecer satisfactoriamente y de manera más sana. Todo a través del ser generoso. Otro efecto, te hace sentir la gratitud de los demás y te hace sentirte más feliz. Todos son los efectos de una vida de alguien que es generoso. Es el principio. Ya estamos yendo para el final. Dios no quiere que tengamos un corazón angustiado o entristecido. Dios no quiere que tengamos un corazón angustiado, entristecido. Después de entender que el Señor no quiere que tengamos un corazón egoísta, Él quiere que no tengamos un corazón angustiado o entristecido. Deuteronomio 15:10 dice: sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando les des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todas tus obras y en todo lo que tú emprendas. El hecho de dar, el Señor agarra y te coloca en lugares de éxito. El Dios poderoso bendecirá todas tus obras y todo lo que tú vengas a emprender solamente por el hecho de ser generoso. La generosidad nunca se irá sin antes tocar la puerta del favor de Dios en tu vida. Por eso que el Señor está queriendo trabajar en nuestro corazón, porque yo sé que todos nosotros aquí trabajamos muy duro por aquello que tenemos. O hay alguien aquí que puede decir: pastor, en mi jardín yo tengo un árbol de unos 3 metros. Todas las mañanas, 7 de la mañana, comienzan a caer billetes. Si hay alguien aquí, dame tu dirección porque te quiero visitar.
Pero todos sabemos que no es así. Todos sabemos que tenemos que trabajar duro por lo que tenemos. Inclusive cuando llegues al cielo, confronta a Adán y Eva, que por culpa de ellos tenemos que trabajar lo que trabajamos hoy. Pero hasta que no llegues allá, toca trabajar, ¿sí o no? A algunos les gusta, a otros no les gusta, algunos trabajan más, otros trabajan menos, otros trabajan inteligentemente y hay otros que no trabajan. Pero el Señor está queriendo enseñarnos que enfrente de todas las circunstancias que vivimos aquí en esta nación, sí o no, que aquí tú aprendes a valorizar cada centavo que ganas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Aquí cuentas cada centavo que gastas. Allá no quédate con el cambio, pero aquí te faltó un penique. No, me estás dando que hay equivocado. ¿Sí o no? Dios está hablando, yo sé que tú eres así. Aquí tú cuentas cada centavito. Dios habló ahí, Dios habló. Pero está bien, porque con tu sudor ganaste todo lo que tú ganaste. Pero acuérdate que cada gota de sudor que cae de tu cabeza, que cae de tu cuerpo, que tú produces, es porque antes de sudar Dios te dio la capacidad de sudar, la energía para sudar, la vida para sudar, para transpirar, para decirlo de manera más bonita. Entonces no podemos tener una percepción de que somos dueños de lo que tenemos, porque todo lo que tenemos es de Dios. Y Dios no te obliga a hacer absolutamente nada, solamente te coloca parámetros y dice: mira, estos son los parámetros. Si quieres obedecerlos, obedécelos. Si no quieres, no los obedezcas. Pero en el momento que pares de obedecer, no me vengas a decirme ayúdame, porque fuiste tú quien te saliste de los caminos. Pero si los obedeces, entonces se cumplirá lo que decía el versículo: aquellos que son generosos, el Señor les podrá colocar en más. Aquellos que son generosos, Jehová les bendecirá todas sus obras y todo lo que ellos emprendan. Entonces, cuando vivimos debajo de los parámetros de una vida bendecida de dar, entendemos que no es porque somos generosos, porque antes de ser generosos el Señor nos dio por gracia y nosotros estamos solamente retribuyendo aquello que tenemos. Cuarto principio: Dios nos quiere regalar un corazón liberal y generoso. Dios nos quiere regalar un corazón liberal. El ser generoso va mucho más allá de lo que tú puedas dar, porque en ningún momento Jesús dijo: solamente son generosos aquellos que dan dinero. Sino tu tiempo también puede ser una manera de dar. Hay una moneda mucho más valiosa que la libra, que el euro, que el dólar, y esa moneda se llama tiempo. Tú trabajas por un salario, entonces tú vendes tu tiempo para recibir dinero. O sea, tú estás vendiendo tu tiempo para que te paguen por el tiempo que tú estás dando para hacer cualquier tipo de servicio. Entonces, tu tiempo es mucho más valioso que cualquier dinero. Si tú inviertes tu tiempo en personas, eso puede tener mucho valor. Dar. Hubo un estudio hecho que hoy en día a las personas se les hace difícil escuchar, porque todo el mundo quiere hablar y ser escuchado, y hay pocos que saben escuchar. Pero cuando tú regalas tu oído para que alguien hable, tú estás siendo generoso con esa persona. Y hay personas que tal vez solamente van a querer hablar contigo, y tú no vas a hablar absolutamente nada, y cuando termina la reunión te dicen gracias porque ya solucioné mi problema, pero yo no hice nada, pero me escuchaste. Y
tal vez solo quería un oído para poder hablar. O tal vez la persona solo necesitaba un hombro para apoyarse, un apoyo incondicional, alguien que le diga: mira, estoy contigo independientemente de las buenas o las malas, estoy contigo, te apoyo. Es tu tiempo, es tu tiempo, es tu tiempo. Aprender a ser agradecido es cuando nos recordamos de dónde el Señor nos sacó y dónde nosotros estamos. Y todo lo que tenemos es gracias a su misericordia. Y cuando somos agradecidos, somos generosos. Todos aquí salimos, la gran mayoría de nuestros países, tal vez algunos frustrados, tal vez algunos en deudas, tal vez algunos huyendo, tal vez algunos insatisfechos con la vida, o tal vez algunos buscando algo mejor para su futuro, para su familia. Y aquí nos vemos. Entonces, recuérdate, dice en Deuteronomio 15:15, y te recordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te redimió. Entonces el Señor está diciéndote: recuérdate de dónde saliste. Vuelve 5, 10, 15 años atrás, 20 años atrás. Recuérdate de dónde Dios te sacó. Recuérdate que cuando tú saliste de donde tú saliste, tal vez no tenías un centavo, pero viniste aquí, comenzaste a prosperar. Y ahora, porque ganaste un cargo de supervisor, de manager, te crees, te pones orgulloso. Y el Señor está diciendo: ese es el problema. En el momento que comenzaste a prosperar, comenzaste a cambiar el rumbo de tu corazón. Te volviste egoísta, orgulloso. Por eso el Señor está diciendo: hoy voy a hacer una cirugía, un trasplante de corazón, para que te recuerdes de dónde yo te saqué. Te recuerdes que todo lo que tú tienes hoy es por gracia del Señor. Y si lo recibiste por gracia, es por gracia que nosotros damos. Dios derrama bendiciones sobre los que dan, y lo hace para que ellos puedan continuar dando aún más para su reino. Pero se requiere un trasplante de corazón. Cuando lleguemos a dar simplemente porque tenemos un corazón generoso, bondadoso y lleno de gratitud hacia Dios, estaremos en el camino correcto para vivir una vida llena de bendiciones. Tal vez la razón y el motivo por el cual aún tal vez Dios no te ha prosperado de la manera que a ti te gustaría, es porque tal vez tu corazón aún no está en el camino correcto, como un corazón generoso, bondadoso y lleno de gratitud. Tal vez aún no estamos donde nos gustaría estar. No es porque el Señor no quiere, es porque el Señor sabe que si Él te entrega algo que tú no eres capaz de administrar, te vas a perder. Imagínate si Dios te coloca hoy en un trabajo donde comiences a ganar 7,000 libras por mes. Solo 3 dijeron amén. Imagínate si el Señor te coloca en un trabajo en el cual tengas que esforzarte algunas horas por la semana, pero la recompensa sea muy grande. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 libras por semana. Pero envuelva a que trabajes en los horarios de martes a partir de las 8, los jueves a partir de las 8 y los domingos todo el día. ¿Tú crees que el Señor te entregaría un trabajo así? No, respóndeme más alto porque la cámara está grabando todo. ¿Tú crees que el Señor te entregaría un trabajo así, sí o no?
¿Perdón? Es que para quien no me conoce sabe que de un lado de mi oído, mi audición cayó para 50%, entonces no oigo bien. Entonces necesito que me hables más alto. ¿Dios te entregaría un trabajo así, sí o no? ¿Por qué aceptamos ese tipo de trabajos? Pastores, que estoy ganando ahora el doble de lo que ganaba antes. Wow, ¿en serio? Sí. Pero es que justo me toca trabajar los martes y los jueves, 3 domingos al mes. Wow. Esa propuesta, te lo digo con toda sinceridad de mi corazón, no fue Dios que te la dio, fue Mamón que te la entregó. Mamón engaña a la gente y hay algunos que dicen amén inclusive. Aquí no se perdona. Pastor Alison, semana pasada, para los que no estaban aquí, dijo así: y Mamón los engañará y les entregará una casa. Y alguien por ahí gritó amén. El único de la iglesia. Créeme, es mejor ganar poco pero estar en paz en el corazón que ganar fortunas lejos de la presencia del Señor. Porque cuando te vayas al cielo y el Señor no te va a cobrar qué hiciste con los millones que ganaste, sino va a cobrar qué no hiciste con el propósito y llamado que Él te entregó. Colócate en pie en tu lugar. Por otro lado, Dios sí es capaz de darte un trabajo en el cual comiences a prosperar financieramente. Dios es capaz de darte una promoción. Dios es capaz de darte un aumento de salario considerable. Cargo donde tengas que trabajar menos y ganar más. Dios lo puede hacer. Solamente a partir del momento que tu corazón sea generoso, bondadoso y grato al Señor. ¿Por qué es tan importante tener un trasplante de corazón? Porque en el momento que tú entregas algo, el primero en oponerte, en oponer a tu sentimiento o a tu voluntad de dar, es tu corazón. Y tu corazón te va a decir: pero si das tanto, te va a faltar tanto aquí. Generalmente, cuando Dios te pide algo, si tú no le obedeces en los primeros 3 segundos, en el cuarto segundo, tu corazón y tu conciencia comienzan a confundirte y tú pierdes la bendición. Hoy aprendimos que en el segundo culto, que Dios le dijo a Felipe: Felipe, sal de las multitudes donde tú estás y vete al desierto, de camino de Jerusalén hacia Gaza, un desierto donde no hay nadie. La Biblia dice que Felipe respondió: ok, voy, y comenzó a ir. Y en el momento que llega al desierto, está pasando un carruaje, un etíope, leyendo la Biblia, y en el ritmo que el carruaje andaba, era el ritmo de los caballos. O sea, era un ritmo mucho más rápido de una persona caminar, mismo caminando rápido. Entonces la Biblia dice que Felipe tuvo que alcanzar al carruaje. En pocas palabras, la Biblia dice que Felipe tuvo que correr para alcanzar al carruaje que estaba andando.
y poder preguntarle al etíope: ¿tú sabes lo que estás leyendo? Y el etíope le respondió y le dijo: yo no sé, si nadie me lo explica, ¿cómo voy a saber? Y en ese momento el etíope manda el carruaje a parar. Felipe se sube en el carruaje y él comienza a enseñarle sobre aquel que estaba leyendo, era Jesús. Pero si Felipe no hubiera corrido, hubiera perdido el carruaje. Si Felipe no hubiera corrido, hoy Etiopía es uno de los países más cristianos de África. Todo porque el primer etíope que fue evangelizado por Felipe y está registrado en la Biblia. Pero si Felipe no hubiera corrido, hubiera perdido la oportunidad. Por eso es que cuando el Señor te pide algo, tienes que hacerlo corriendo, porque a partir del cuarto segundo, tu corazón, tu orgullo y tus pensamientos comienzan a decirte cosas contrarias y a confundirte. Por eso que cuando el Señor nos pide generosidad, de consejo propio yo te lo digo, obedece sin pensarlo. Obedece sin pensarlo. Porque solamente así comenzaremos a tener un corazón sensible a la generosidad y aquello que Dios nos está pidiendo. Y no es solamente, repito, al respecto de dinero, tiempo, trabajo, un oído, un hombro, una ayuda, una generosidad. Por eso que el Señor está hablando sobre un trasplante de corazón. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Voy a hacer un llamado rápido. Llamado rápido. Tú que estás frustrado porque no consigues crecer, avanzar, prosperar en cualquier área de tu vida. Tú que tal vez hoy te gustaría estar en un otro nivel, en una otra plataforma, en cualquier área de tu vida. Mas hoy entendiste que fue por causa de tu corazón que no consigues avanzar, no consigues prosperar, no consigues crecer. Tú tenías preconceptos en tu corazón al respecto de dar dinero a la iglesia, de ofrecer tu tiempo en la iglesia, de servir en la iglesia. Tú tenías preconceptos en tu corazón, prejuicios en tu corazón. Y hoy entendiste que el Señor quiere arrancar ese corazón y hacerte un trasplante de corazón para que tú puedas vivir y ser habilitado a vivir una vida en abundancia, en todos los aspectos de tu vida, una vida en abundancia. Tú dices: Señor, yo reconozco que mi corazón no es aquel que tú requieres de mí, pero hoy estoy dispuesto a dártelo para que tú hagas un trasplante en mi vida y así puedas habilitarme para poder vivir una vida próspera, una vida bendecida, una vida en la cual yo sea generoso, generosa en todas las áreas de mi vida. Si tú eres una de esas personas, voy a pedirte para que salgas de tu lugar rápidamente, para que oremos juntos aquí. Podamos pedir al Señor para que haga en nuestros corazones un trasplante genuino, verdadero, en el nombre de Jesús. Todo el mundo con sus ojos cerrados. Este tiempo es entre tú y Dios. ¿Qué dices, Señor? Yo quiero un nuevo corazón. Señor Jesús, yo me pongo acá al frente como primero para que el Señor cambie mi corazón.
me habilite a tener una vida próspera, bendecida en todas las áreas de mi vida. Si tú dices, Señor, yo quiero ese corazón, Jesús, pon en mí tu corazón. sal corriendo de tu lugar. Vamos a orar juntos. Porque todo lo Estoy esperando. que hay dentro de mí, Vamos, responde al altar. necesita Cambia ser nuestro corazón, Señor. cambiado, Señor. Cambia nuestro corazón, Señor. Cambia nuestro corazón, Porque Señor. todo lo que hay Cambia nuestro corazón, dentro Señor. de mi corazón, Haz lo necesario necesita para que salgamos del nivel de sobrevivencia y entremos en el nivel de porque abundancia. todo lo que hay Señor, en el nombre de Jesús, dentro de mí, cualquier corazón orgulloso, cualquier corazón de piedra, cae por tierra ahora en el nombre de Jesús. Y le hago un llamado a tu corazón. Ven, recibe un trasplante. Recibe un trasplante. necesita más de Vamos. todo lo que hay. Responde al altar.